Muy buenos días a todos, a todas. Un gusto reencontrarlos y reencontrarnos. Más que bienvenidos de nuevo a esta nuestra casa común, no la que dice el Papa Francisco, que es de todos, sino a esta pequeña de la Universidad de La Salle, y al cuarto Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. Estamos en el segundo día ya de reflexiones, diálogos, controversias, preguntas y muchas más preguntas, afortunadamente, y muchos retos para repensar y reconstruir nuestros espacios de docencia, de investigación, de reflexión. A quienes están allí en pantalla, muy buenos días, también a todos ellos lo mejor, un gusto que las redes se vayan ampliando. Y a quienes están aquí, pues, lo mejor también para este día. Vamos a iniciar primero con una muy breve reflexión respecto un poco a lo que se habló ayer. Todos estuvimos en las conferencias, estuvimos en las mesas de trabajo y quedaron muchas cosas sobre el tintero, sobre la mesa, muchas cartas que nos ponen a pensar. Yo escuchando ayer un poco todas estas conferencias, reflexiones, pensaba en un libro de Richard Sennett de 2009, de Anagrama. Se llama El Artesano. Es un libro muy hermoso porque hace toda una reconstrucción sociocultural de lo que es la figura del artesano en las sociedades humanas y del trabajo de las manos, del trabajo de las herramientas y cómo somos lo que somos los seres humanos por las herramientas. Y él dice algo que me parece muy interesante, que es de pronto para pensarlo también. Él tiene, creo que en el capítulo segundo, si no me falla la memoria, dice que todas las herramientas son de alguna forma una caja de Pandora, retomando el mito griego. Es decir, que en toda herramienta, desde la primera y fundamental, el lenguaje, hasta la de hoy, inteligencia artificial, toda herramienta tiene en sí una potencia que nos puede dar lo mejor y a la vez nos puede dar lo peor. Pero entonces la gran pregunta de fondo es, bueno, ¿cuál es el sentido, las finalidades con las que utilizamos las herramientas los seres humanos desde que somos seres humanos? Desde el Homo sapiens hasta hoy, ¿qué sentido le estamos dando a las herramientas? Y una gran pregunta tiene que ver para la inteligencia artificial. Bueno, ¿con qué finalidades? ¿Para qué? Nosotros como educadores que estamos situados esencial estructuralmente en las finalidades del proceso formativo, el para qué educamos, el para qué utilizamos la inteligencia artificial en las aulas. El lenguaje tendrá que 10.000 años, más o menos el protolenguaje, por allá, 10.000 años. Los primeros lenguajes de las tablillas de Sumeria, 5.000 años. La escritura, más o menos unos 4.000 años, si no me fallan los cálculos. ¿Cuánto tiene la rueda, la invención de la rueda? ¿Cuánto tiene el control del fuego que hicieron las primeras comunidades? ¿Cuánto tiene los primeros arados y la invención de la agricultura que transformó nuestras vidas? ¿Cuánto tiene la escritura? 4.500 años más o menos. ¿Cuánto el internet? ¿Cuánto la máquina de escribir? ¿Cuánto la imprenta de tipos móviles que veíamos ayer? Fíjense que los seres humanos vivimos de transformación en transformación y sin embargo a cada nueva transformación le anteponemos la sombra, la incertidumbre, el temor. Pero más allá de eso, creo que tenemos la posibilidad de pensarnos y de pensar los fines de esas utilidades para cada una de ellas. Bueno, hoy seguiremos hablando de todo esto. Y hoy pues tenemos un día mucho más amplio. Ya ustedes saben, el día de hoy es posiblemente el más largo. Tenemos de 8:10 a 9:10, doctora Isabel, su conferencia sobre los desafíos de la educación en un mundo tecnologizado, sus discusiones más allá de lo instrumental. De 9:10 a 10 pasaditas tendremos las mesas de trabajo,
De 10:10 a 10:30 tendremos el consabido café. De 10:35, 10:40 a 12:05, 12:10 tendremos las mesas de trabajo. Esa mala costumbre burguesa de almorzar, la mantenemos de 12 a 2. Entonces habrá tiempo para el descanso, el café, los amigos, las charlas, las redes, que son fundamentales en todos estos eventos. Atención, de 2 a 2:55 tendremos la conferencia La política pública del uso de las TIC e inteligencia artificial en educación, una tarea pendiente del doctor Diego Fernando Cardona. De 3 a 4 el segundo foro, que tendremos 4 foristas y estarán moderados o dirigidos esa mesa de foro por el profesor José Raúl Jiménez. De 4 a 4:25 una pausa para un cafecito, recargar energías. De 4:30 a 5:20 más o menos un diálogo con los foristas. De 5:30 a 6, para quienes de pronto están llegando a este formato de foro, algo que es un ritual en nuestra facultad, y es que en cada congreso presentamos la producción intelectual de profesores y de estudiantes y mostramos lo que venimos haciendo. La mayor tecnología sigue siendo la escritura, nada que hacer. Bueno, de 6:10 a 7:30 un encuentro general con egresados y clases abiertas para modalidades especialmente virtuales de 6:10 a 7. Es un día largo, pero bueno, creo que será la idea que todos lo podamos disfrutar al máximo. Otros avisos parroquiales antes de que la doctora Isabel ingrese. Tenemos 140 inscritos. Gracias por la confianza. Pequeña cuña. Pues ustedes saben, oiga, esto una vez de labores feas cuando es maestro de ceremonia, ¿no? De esos 140 inscritos, solamente 40 de ellos han pagado. Y solamente se le dará un certificado a quienes han hecho el pago, llamémoslo transacción bancaria. Entonces, invitación a quienes deseen la inscripción, pues hacer ahí con toda la inteligencia artificial y todos los medios, hacemos los pagos correspondientes. Bueno, otro aviso parroquial. Aquí a la salida, todo el día van a estar en exposición unos pósters de 2 universidades, una de Magdalena y una universidad de México, en donde estamos y van a estar los profesores y vamos a tener una serie de reflexiones que se sintetizan en estos pósters sobre todo el trabajo que vienen haciendo. Entonces, siempre la invitación a que pasemos, veamos, observemos, leamos atentamente ello y quienes les interese, pues establezcan contacto con los profesores de estas universidades. Bueno, no siendo más entonces avisos parroquiales, paso ahora a la primera conferencia de nuestra querida doctora Isabel Becerra Jiménez de la Universidad de La Salle. La doctora Isabel es doctora en ciencias en didácticas de la historia, gracias Jair, la geografía y las ciencias sociales de la Universidad de Barcelona en grado cum laude. O sea que bien pila ella. Didáctica, metodología e investigadora como categoría asociada en ciencias. Su tradición investigativa se ha centrado en temas como los modelos didácticos con mediación de la TIC, la cibercultura, la tecnosociedad, es una experta en el tema que nos convoca en estos días, y ha publicado diversos artículos en Brasil, Chile, México, Reino Unido, España y Colombia. Se ha destacado por la invención de ecuaciones, después le preguntamos cómo es eso, ecuaciones didácticas basadas en los principios de geometría, profesora. Ecuaciones didácticas basadas en los principios de geometría. Después nos explica qué es eso. Que han aportado a la formación de las competencias científicas e investigativas de estudiantes de diferentes niveles y diferentes instituciones de educación superior. Uno de los libros más destacados en estos temas es Triángulo Lógico, una ecuación didáctica emergente
para aprender metodología de la investigación. Actualmente es coordinadora del subsistema de Ciencia, Cibercultura y Tecnosociedad en el doctorado nuestro de Educación y Sociedad. Doctora Isabel, más que bienvenida y pues todos muy atentos a escuchar y tomar notas. A todos de nuevo, muy buen día. Gracias, maestro de ceremonia. No, profesora Isabel. Bueno, pues buenos días para todos y todas. Muchas gracias por estar en este espacio con nosotros. Hoy tengo una gran responsabilidad porque voy a contar y narrar la tradición de la Facultad de Ciencias de la Educación y, digamos, el encargo al doctorado en Educación y Sociedad en posicionar una discusión que ha surgido de la construcción y posicionamiento de las investigaciones que han surgido. Yo creería que no solamente de la facultad, sino de la Universidad de La Salle. Y por efecto la responsabilidad de cómo ello impacta al país y a la región. Por eso lo que veremos hoy será una conferencia de pero también posicionada sobre lo que ha implicado para la Universidad de La Salle, para la facultad y para el doctorado como hermano mayor de esta discusión, posicionar el tema de la cibercultura y la tecnosociedad y cómo estamos viendo también la discusión de la inteligencia artificial, que es un punto en la arena de esta gran discusión. Posicionaré mi discusión sobre este autor, que es Joseph Owen, que ha escrito un libro que se llama Prueba de Robots, y es un libro que fue escrito para la educación superior desde el año 2017 y que se anticipa a las discusiones que hoy vamos a dar aquí. Y por tal razón, pues, la intención ahora es poderlos ubicar desde un marco general de estas discusiones y por efecto llegar al interés de hoy, que es la inteligencia artificial. Entonces, gracias por estar acá. Bueno, he colocado a esta conferencia Desafíos de la Educación en un Mundo Tecnologizado, su discusión más allá del instrumental. Lo primero que quiero decirles es que el primer ejercicio es que yo no quería que fuese un congreso exclusivamente en inteligencia artificial, porque la discusión es más grande. No obstante, tenemos que entrar en esta discusión, pero quiero que lo veamos más allá del instrumento. Y a partir de allí podríamos decir que dentro de ese mundo globalizado, la inteligencia artificial emerge como un invento disruptivo que pone en disputa la capacidad creativa del ser humano. Parece una paradoja muy contradictoria, pues uno de los inventos más innovadores del hombre ahora lo confronta y parece minimizarlo. Desde las investigaciones que lidero en la región desde el año 2014, con implementaciones y publicaciones que nos han posicionado en países como España, Brasil, Chile, Reino Unido y Colombia, hemos logrado tener una voz en la región desde la Facultad de Ciencias de la Educación y por ende desde el doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, en el subsistema de Ciencias, Cibercultura y Tecnosociedad, que emerge en el año 2020 después de toda esta deconstrucción y posicionamiento, entrando en diálogos con los temas actuales de la educación y la sociedad. Esto ha permitido que actualmente participemos en la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías RIA, con implementaciones en el GT de Claxo, apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidad del 2023-2025, donde también está ubicado el subsistema de lenguaje y subjetividades que lidera la doctora Mirta Lima y que por dentro también tiene varios investigadores de la facultad y de la universidad y también de la región. Así como la discusión de la red en didáctica y multimedia del UAC de la Universidad de Barcelona, como una red social educativa que conecta más de 25.000 agentes educativos en todo el mundo. Y los laboratorios tecnológicos del país, como CATA en Envigado, que intervienen en los problemas de los territorios por medio de modelos de innovación tecnológica que luchan contra la desigualdad y buscan la equidad educativa y social. De manera simultánea, hay dentro de investigadores, estudiantes, líderes sociales de Latinoamérica que se enmarcan en esta discusión. Para el día de hoy nos vamos a ubicar en un escenario para presentar
no una reflexión de la inteligencia artificial desde la mirada apocalíptica de su implementación y los riesgos para la humanidad. Como investigadora que representa la voz de la universidad y del doctorado y por ende del posicionamiento de la Universidad de La Salle, ubicaremos esta discusión en los desafíos de la educación en un mundo tecnologizado. Su discusión es más allá de lo instrumental. Una responsabilidad que concentrará la lucha común que nos convoca como ciudadanos e investigadores de diversas áreas de la educación y la sociedad, que implica analizar esa fuerza telúrica que traducen los desafíos de pensar en la educación y la sociedad en un mundo tecnologizado. Es así que los invito a recorrer conmigo algunas reflexiones a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo se concibe hoy el concepto de tecnología más allá de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la educación y la sociedad en un mundo tecnologizado? ¿Qué implica investigar sobre esto? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta en su implementación ahora la sociedad y la educación con la inteligencia artificial? A partir de estos interrogantes, el campo de posicionamiento de esta conferencia estará centrado en la discusión del uso instrumental de la tecnología, donde por estos días se ha enfocado en la inteligencia artificial y que con la premisa de que el futuro es ahora, aparecerán otras nuevas que confrontarán siempre el papel del humano en un mundo tecnologizado. Otro nivel al que espero que lleguemos en esta conferencia son los desafíos a los que se enfrenta la educación y la sociedad, analizando el por qué y cómo se hace necesario reconfigurar la arquitectura educativa y por efecto las prácticas de enseñanza para acercarnos a modelos de aprendizaje para el futuro enfocados en misiones que Joseph Owen ha declarado desde 2017 y que implica humanizar la educación, la empatía, la colaboración, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, el concepto ético-político de la tecnología, desde lo que para la Universidad de La Salle y el doctorado en Educación y Sociedad y la voz de la facultad implica lo tecnosocial, que no es otra cosa que pensar en los problemas de la educación y la sociedad y el papel de las tecnologías en ella, y por efecto, pues que implica la aparente amenaza de la inteligencia artificial, algo que Diego Fernando Gray, uno de los invitados de ayer, ha llamado el tercero en discordia. Así que los invito a hacer este recorrido. ¿Cómo se concibe hoy el concepto de tecnología más allá de la inteligencia artificial? Expertos e investigadores sostienen que la educación y los sistemas educativos son el mayor dispositivo de poder de una sociedad. Su influencia radica en la formación de ciudadanos reflexivos, participativos y críticos, capaces de reconocer y abordar los problemas del presente como una proyección para educar y transformar el futuro. Aquí están autores como Fisa, Jiménez, Paez, que se han preguntado estos desafíos, pero que también ahora nos confrontan en preguntarnos bajo qué marco se lograría este ejercicio en un mundo tecnologizado. Parece que desde su función política y social no ha logrado descifrar los nuevos componentes hacia donde se reformula constantemente la sociedad. Ayer me preguntaban por la dignificación del profesor en este espacio de la escuela, como si la tecnología quitara esa dignificación. Por supuesto, esta última parte, de manera acelerada, se entreteje en un nuevo espacio para la educación y la sociedad, es decir, dentro de un ambiente de corte cibersocial, donde navegan habitantes que ahora son ciberciudadanos, quienes se reconfiguran en la cibercultura. Bajo este escenario tecnológico se concibe un conjunto de cambios culturales producto de la incursión de las tecnologías en el mundo actual. Desde las relaciones que operan algunos de los problemas en los que se enmarca la escuela y sus prácticas de formación. De esta manera se han tejido tendencias o mundos posibles que exigen para nosotros y nosotras la renovación de corte ontológico, epistemológico y metodológico de producción de conocimiento y prácticas de enseñanza en entornos escolares. Siendo así, la ciudadanía y la sociedad reconoce su propia mutación y debe reconfigurarse epistemológicamente, a nivel práctico, en la incursión de las tecnologías que emergen de una sociedad que está mutando y que ahora llamamos y que hemos categorizado en el doctorado tecnosociedad, que implican otra cosa que comprender los problemas de la educación y la sociedad y el papel de las tecnologías en ello.
Esto me ha permitido ir como investigadora adentrándome en este posicionamiento y mapear la teoría y la práctica de la tecnología, porque tenemos en cuenta que la tecnología no viene como las otras áreas de posturas epistémicas, sino primero ha estado en la práctica y luego hemos tenido que mapear sus concepciones epistemológicas y ontológicas. Puedo decir con seguridad, luego de recorrer algunas escuelas de investigación y prácticas de las tecnologías, que no se reduce solo a los artefactos o a las mediaciones que generan una experiencia instrumentalizada de la misma. No es la industrialización del contenido en las plataformas de Google ni las plataformas de interacción en las que hoy nos estamos conectando. Hablar de la tecnología implica reconocer quiénes y en dónde se dinamiza esa discusión. Esto implica reconocer el contexto que desde el 2010 César Cole y Albert Cortina han intentado graficar y le han intentado invitar a los maestros desde una mirada cibersocial bajo el marco de la ecología del aprendizaje. Allí se dinamizan los mismos productos de uso y la interacción humana, una aquí, una ahora, en el espacio o en el ciberespacio. Es el mismo ciudadano que, sin importar el contexto, reconoce los vínculos humanos, los rituales culturales y los relatos políticos que han transformado las concepciones del ciudadano y por ende confrontan la escuela. Esto implica la configuración y práctica de ellas, los marcos teóricos que están viendo en esta presentación y que permiten mirar, dar pistas, identificar puntos, pautas que nos podrían conectar por intersecciones trans e interdisciplinarias, que ayer se intentó traer este concepto. Pero ese trans e interdisciplinario no son las áreas disciplinares, sino son los fenómenos de mediaciones pedagógicas que cuestionan los cómo, cuáles, con qué propósitos las sociedades del futuro necesitan reconfigurarse desde ahora, y con ellas la revalorización de los aprendizajes, como lo es el pensamiento crítico del que se habla tanto, pero que ahora hay que ahondar para saber qué implica en un mundo tecnologizado hablar de esa categoría. Y el mare magnum que está ocurriendo con la inteligencia artificial, a quienes han llamado el tercero en disputa. Desde el subsistema de Ciencia, Cibercultura y Tecnosociedad, el doctorado en Educación y Sociedad, que da la voz, o que está dando la voz a la universidad en este ejercicio, ha mapeado lo que ha hecho la universidad y la región y está mostrando algunas pistas de estos marcos, posicionando los mismos en campos de discusión que estamos viendo en esta imagen y que nos retan a pensar en la implementación ontológica y metodológica, dentro de ellas la inteligencia artificial. Es así como nosotros, desde el doctorado y desde la Facultad de Educación, teniendo la responsabilidad de recoger la tradición, en ese momento hemos puesto a la discusión tres grandes campos, que implica la labor de los investigadores y maestros y profesionales del país y de la región en pensar la tecnología. La primera de ellas es la cibercultura y los movimientos sociales. Allí están autoras como Perrier Levy, con un libro muy interesante que se llama La cibercultura, la cultura de la sociedad digital. También está Rengon con su obra La comunidad virtual en una sociedad sin fronteras. También encontramos a Martín Barbero, bien, con su obra Cultura y nuevas mediaciones tecnológicas. Otras visiones desde la cultura, la comunidad virtual en una sociedad sin fronteras. Estos y otros autores que hemos mapeado allí y que se han visto en las prácticas de investigación en la región posicionan la discusión sobre cómo sucede la comunicación, la mediación y la participación social, política y ética en comunidades virtuales, que incluye la discusión de la ciencia abierta. Por eso siempre digo que el subsistema de ciencia, cibercultura y tecnosociedad tiene un origen en el subsistema de la doctora Mirta Lima, en los temas de lenguaje, subjetividades y en los temas de interacciones en esos lenguajes. Pero además también hablamos allí de esa ciencia abierta, y esto ha implicado la articulación donde las comunidades educativas, los colectivos académicos, que los grupos de investigaciones toman en cuenta para mirar cómo se está apropiando no la tecnología, sino la apropiación social del conocimiento, los modos como construimos agendas investigativas desde puntos de vista colaborativos, comunitarios, y no solamente desde el saber del investigador que llega como un conquistador a los territorios. Y que implica también no ubicarnos en esas trincheras de la investigación, sino poder configurar prácticas específicas que conecten, que la tecnología permita conectar a estos contextos con la academia.
Debe configurarse en estos diálogos, digamos, construir agendas investigativas que permitan plantear políticas científicas y académicas y programas de investigación que estén mediados por los principios y los criterios de la investigación contextualizada, situada y territorializada. Allí, la facultad y especialmente el doctorado ha hecho una apuesta por las comunidades mixtas de investigación, formación e innovación. Desde el subsistema de ciencia, cibercultura y tecnosociedad tenemos una comunidad que hemos llamado Tecnosociedad y Ciberderechos. La segunda categoría es la sociedad en red, que también los comunicadores sociales y los politólogos la llaman pedagogía de la comunicación. Y allí autores como Philip, que ha escrito un libro que se llama ¿Qué es la autoría tecnológica? Valderrama, que ha escrito sobre movimientos sociales, tecnología y prácticas políticas, o Martín Barbero, que también se ha metido en esos territorios y ha escrito uno de sus libros de los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía. Ha ubicado la discusión de esta categoría en la comunicación de masas, que potencializa la representación social a través de ideologías, estereotipos y creencias. Quiere decir que aquí la ciberpolítica y la participación política en las redes es otra discusión que nosotros tenemos que dar. Allí nosotros hemos visto la discusión del ciberactivismo, las ciberciudadanías emergentes, así como las articulaciones de ciudadanías producto de luchas e ideologías de otras políticas, sistemas políticos y pluralidades que no hemos logrado descifrar y que desde la orilla seguimos quejándonos como si el problema fuera de los artefactos como Facebook, Instagram, que simplemente son medios. Pero la discusión de fondo es la pedagogía de la comunicación, el criterio de uso en esos espacios, la discusión de los jóvenes allí, qué les interesa, qué discuten. La tercera categoría que estamos viendo acá es Escuelas del Futuro, que es la que hoy nos convoca en este conversatorio, que lo hemos llamado didáctica, pedagogía, conocimiento y poder. Y allí tenemos autores que han hecho unos posicionamientos hace bastantes años, más de esta emergencia de ahora, ¿no? Está Albert Cortina, quien ha hablado sobre la discusión de lo humano y lo posthumano, singularidad, tecnología y mejoramiento humano. En algún momento escribí en el 2020 un artículo que se llamó Modelos didácticos tecnosociales, una experiencia de educación para la ciudadanía con jóvenes universitarios desde el estudio de los conflictos sociales. También hicimos una revisión de más de 55 implementaciones en Latinoamérica y de allí salió este artículo que publicamos con Segovia, titulado Modelos de integración didáctica con mediación tecnológica, algunos retos de innovación en las prácticas de enseñanza, que fue publicado en Reino Unido con la relevancia de los modelos desde el impacto social y político que implica su uso. También nos articulamos en el GT de Claxo el año pasado en una discusión sobre qué implica hablar de modelos didácticos con tecnología y su aplicación en la resolución de problemas reales, en un libro que se llama ¿Quién se apropia de quién? Y pues Joseph Owen, quien ha escrito el libro A Prueba de Robot, Educación Superior en la Era de la Inteligencia Artificial. Quiere decir que lo que estamos haciendo aquí no es nuevo. Los núcleos de estudio de estos modelos de educación buscan calibrar las mentes creativas y la elasticidad mental para inventar, descubrir o producir algo que la sociedad considera valiosa usando la tecnología. Allí la pregunta es cuál es el papel de los maestros en ella, ¿no? La construcción de los ambientes tecnosociales bajo dinámicas de interactividad, relacionamiento, comunicación, bajo los beneficios y las experiencias que se robustecen en el ciberespacio y generan aprendizajes tecnosociales. Por tal razón, lo que buscamos ahora es comprender cuál es el lugar donde las personas configuran otras formas de relacionamiento, de formas multidireccionales. A partir de ahí, adquirir un nuevo rol en ese espacio que ahora llamamos no ciudadanos, sino web actores. Bien, y que implica ahora pensarnos en la inteligencia artificial y las pistas que da en el marco de todo ello. Aquí estamos viendo la radiografía de lo que implican esos campos de conocimiento. Y como ustedes pueden ver, he puesto en rojo dentro de la categoría Escuelas del Futuro a la inteligencia artificial. Quiere decir que entonces la discusión de ese punto en la arena no nos puede distraer. Efectivamente, tenemos que mirar cómo vamos a potencializar la inteligencia artificial. Pero hay otros desafíos más profundos de la tecnología, más allá de lo que ahora nos quita la atención. Y es pensar
¿En qué implica ahora hablar de la inteligencia artificial en este gran marco de discusión? Aquí están viendo proyectos de estudiantes doctorales que están enmarcados en amarillo, que ya están haciendo unas trayectorias, y más o menos unos 25 investigadores de Latinoamérica dando esta discusión en el marco de la cibercultura y la tecnosociedad. Eso también ha implicado articular las maestrías de la facultad y por efecto picarle el ojo a otras facultades como la Facultad de Ingeniería y a otros espacios para que podamos seguir pensando en STEAM, en robótica, en realidad aumentada, en Second Life, pero que al final resultan siendo instrumentalizaciones respecto a los desafíos sociales y políticos que implica entender a los jóvenes en un mundo tecnologizado. Bueno, entonces, ¿qué implica hablar hoy de la inteligencia artificial? Y vamos a posicionar esta reflexión en dos categorías que tiene esta palabra. ¿Qué implica hablar de inteligencia y qué implica hablar de lo artificial? Vamos a empezar a mirar la primera discusión, artificial o humano como inteligencia. Y si es que estamos tan minimizados que nos sentimos artificiales y que nuestra práctica es artificial. Reconocer el sentido del concepto artificial desde la mirada tecnológica y su efecto en la educación y la sociedad implica comprender su nicho de creación, que leyó el decano Diego el primer día. Es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presentan las mismas capacidades que posee el ser humano. Pero, ¿de qué capacidades humanas estamos hablando? Por ahora encontramos dos tipos de inteligencia artificial que nos asustan. Parece que somos tan poco que nos creemos inteligencia artificial o que la inteligencia artificial nos puede reemplazar. Por ahora la inteligencia artificial está en un primer nivel que se llama inteligencia artificial estrecha o IA débil, porque posee un rango limitado de capacidades y se enfoca en una sola tarea. La mayoría de las aplicaciones de la IA que se usan en la vida cotidiana están entre clasificaciones como asistentes para resolver problemas matemáticos, asistentes para encontrar inspiración para escribir, para resumir un texto, para traducir un tutorial, para escuchar tutoriales que permitan manejar las máquinas, recursos para encontrar contenidos, para editar imágenes o composiciones musicales, rastrear y organizar información. Estas categorías de lo artificial nos llevan a cuestionarnos sobre la función de la enseñanza y el aprendizaje y si es un aprendizaje amenaza, lo cual solo confronta a aquellos que han reducido su labor como maestros y maestras al papel de lo estrecho, de lo mecánico, de lo automatizado del aprendizaje. Una tarea de la escuela por más de 200 años se ha reducido a reproducir los contenidos bancarios que se encontraban en los libros textos hace algunos años y que ahora hacen su migración a la web, a los MOOC, y que se plasman y se reproducen de manera mecánica en aprendizajes de mediación como los videos, las infografías, las páginas web y los textos compuestos por posturas sin autores que carecen de espíritu creativo, algo que la doctora Mirta Yolima le llama la voz autoral. No está allí de quienes los construyen, privando de la inteligencia humana de esa producción, una función de aprendizaje en clave con la supervivencia humana, la resolución de problemas del entorno desde una mirada ética, empática y creativa. Esto implica que los nuevos y grandes aprendizajes deben reformularse en lo artificial. No es una relación de cómo competir con las tareas que ya desarrolla la inteligencia artificial y que confrontan la labor mecánica que durante años ha hecho el profesor para calificar en la escuela. Confrontan nuestra labor, no con la máquina, sino con la misión ético-política y de orden tecnosocial en la escuela. Implica pedagógicamente reconocer los problemas del entorno, analizando el papel de la educación en ella y por efecto la reformulación de su misión y visión, educando para la supervivencia humana, algo que en tecnología llamamos las interseccionalidades. Por tal razón, discutir sobre lo que involucra el desarrollo de capacidades creativas y empáticas en la educación y la sociedad, según Joseph Dow, implica problematizar los aprendizajes que conllevan a conectar los problemas reales, los caminos para curar enfermedades, curar el medio ambiente o acabar con la pobreza, una ciudadanía emergente que escudriña el conocimiento de experiencias centradas en escuchar, interrogarnos, haciendo conectar el interior con la realidad exterior, para así modelar
interactuar y transformar. Por eso hacemos comunidades mixtas, por eso vamos a los territorios, porque nos interesa tener una mirada ético-política de la educación en la sociedad y en este lugar de enunciación desde el tecnosocial. Si logramos encauzar la labor educativa hacia estos escenarios para la resolución de los problemas bajo los procesos de investigación situada y contextualizada, podremos enfrentar lo artificial en la que por estos días es el humano, donde el humano se ha sentido amenazado. La creación de inteligencia que simula la capacidad humana para imitar funciones cerebrales más complejas como la conciencia humana, conocimiento del bien y del mal, que permite a las personas enjuiciar moralmente la realidad, es un aspecto que seguramente se está prototipando, pero que está alejado de lo humano, porque nosotros tenemos empatía y sensibilidad humana, y eso jamás lo logrará hacer una máquina. Lo humano. Según Joseph Owen, en su libro A Prueba de Robots, los seres humanos hemos evolucionado para ser creativos, pero parece ser que esto lo ha olvidado el escenario escolar, fumigando con sus prácticas tradicionales que se dedican a la labor de transmitir contenidos, silenciando la discusión y la socialización de saberes, desterrando la pregunta y la investigación que nos confronta y nos une como especie humana. Espero que los que estén aquí sentados, muchos son los que no vinieron a este conversatorio. Otros animales aplican la inteligencia para resolver problemas. Por ejemplo, los cuervos fabrican herramientas para arrancar insectos de la madera y las nutrias marinas empuñan rocas para romper conchas. No obstante, además de la capacidad que puede tener el hombre para presentar crítica y reflexivamente los problemas del entorno y su papel en ello, bajo el desafío de la supervivencia, no debemos olvidar que los seres humanos somos la única especie capaz de crear historias imaginarias, inventar obras de arte e incluso construir teorías cuidadosamente razonadas que explican la realidad percibida. Solo nosotros, solo los seres humanos podemos mirar la luna y ver en ella una diosa, o ir a ella y pisarla por primera vez y sustentar que hicimos una conquista porque hemos evolucionado el conocimiento y hemos llegado más allá de este lugar de nuestro planeta. La creatividad combinada con la flexibilidad mental del humano nos ha hecho únicos. Somos la especie más exitosa del planeta. Seguirán siendo la forma en que nos distinguimos como actores individuales dentro de la sociedad, aquello que nosotros debemos desarrollar en nosotros mismos y desarrollar en la escuela, que lo llamamos los talentos, y que en la escuela y en el entorno debemos generar las condiciones para su desarrollo. Cualquiera que sea el campo o la profesión en la que estemos, el trabajo más importante que realiza el ser humano será el trabajo creativo. Nos sostenemos no porque alguien nos tenga en un lugar, nos sostenemos porque somos tan creativos que somos importantes para una institución, para una sociedad, para un espacio. Por eso nuestra educación debería cuestionarse no cómo competir con las máquinas y su labor mecánica. Por favor, esa no debe ser la discusión. La discusión es cómo potencializar la creatividad. Como lo ha hecho a lo largo de su historia, la educación tiene un papel supremamente importante que desempeñar en la preparación de personas para una vida activa y comprometida con la sociedad. Pero como antes debe reflexionar las demandas de la sociedad. Cada vez la sociedad exige personas que posean un mayor poder para pensar de manera creativa, reflexiva, para pensar siendo superiores a las máquinas. Los contextos educativos deben seguir trabajando en la generación de sistemas extremadamente poderosos para enseñar estas formas de pensar. Se supone que desde ya, muchas décadas atrás, los colegios y universidades han funcionado como lugares para la creatividad, producto de la investigación situada. O eso creemos. Los contextos que han enfocado la misión de educar en la generación del pensamiento creativo han focalizado la investigación situada y territorializada para impulsar el progreso social y económico, al crear conocimientos que se traducen en soluciones reales, así como el nuevo conocimiento. Para dominar los desafíos económicos y sociales provocados por los robots, la inteligencia artificial y las máquinas avanzadas, la educación y la sociedad deben continuar investigando para mantenerse al tanto de los cambios, no al tanto de las máquinas. No podemos educar a los estudiantes como hicimos en la primera década del siglo XXI,
pero nuestro objetivo es capacitar a las personas de las próximas generaciones para que apliquen sus fortalezas humanas inherentes a la misión común de la supervivencia humana. Los contenidos están en un segundo lugar. Por ahora existen habilidades que nos hacen a prueba de robots y que debemos seguir fortaleciendo en el contexto educativo y que son de orden humano, no artificial. La creatividad, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y la empatía, la comunicación interpersonal, la conciencia ética, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, esto para convertir a los estudiantes más que en profesionales, en humanos creativos. Según Owen, la creación será la base de la actividad económica del futuro y también gran parte de lo que hagan los seres humanos. No podemos desconocer que el papel de la máquina inteligente, las máquinas inteligentes, como lo es la inteligencia artificial, podrá liberar, nos sacará de la esclavitud a las personas que hacen trabajos rutinarios, pero nos quedarán muchos trabajos por realizar. Grandes emprendimientos como curar las enfermedades, curar el medio ambiente y acabar con la pobreza exigirán todo el talento humano que podamos reunir. Las máquinas nos ayudan a explorar el universo, pero los seres humanos enfrentan las consecuencias de ese descubrimiento. Los seres humanos seguirán leyendo libros escritos por otros seres humanos y serán conmovidos por canciones y obras de arte nacidas de la imaginación humana. Autora Mirta Lima, nuestro subsistema de lenguaje es muy valioso. Los seres humanos aún emprenderán actos éticos, abnegados y de coraje para elegir actuar en la mejora de nuestro mundo. Por eso pensamos en la política pública y en la educación, y en la ruralidad, en todas estas discusiones sociales y políticas. Los seres humanos también cuidaremos nuestros bebés, brindaremos consuelo a los enfermos, cocinaremos nuestros platos favoritos, elaboraremos nuestros vinos y disfrutaremos de nuestros juegos. Todos tenemos mucho que hacer, colegas, mucho que creer, mucho que humanizar, dice Yo Solo Uno. La inteligencia artificial y el trabajo con las máquinas. Ahí también qué susto, porque nos van a desplazar. A finales del 2016, imagínense, ¿hace cuánto viene esta discusión? El Comité de Tecnología del Consejo de Naciones de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca publicó un informe titulado Preparándose para el futuro de la inteligencia artificial. Esto implica que esta discusión no es nueva ni actual. Dicho informe presentó las implicaciones de un mundo lleno de IAs, especialmente para las personas que trabajan en empleos que pronto serán subcontratados a máquinas artificialmente inteligentes porque los sacará de la esclavitud de la mecanización y automatización. Esto es tareas mecánicas como los trabajadores de fábricas, los guardias de seguridad, pero también los analistas de inversión. Aunque también este informe predice que la IA finalmente expandirá la economía de los países, también señala que la IA tiene el potencial de eliminar o reducir los salarios de algunos trabajadores. La automatización impulsada por la inteligencia artificial, o sea, los trabajos mecánicos automatizados, en los que la escuela todavía está enfrascada, aumentarán la brecha salarial entre los trabajadores menos educados y los más educados, aumentando potencialmente la desigualdad económica. Porque quienes estarán en riesgo serán los humanos que solo saben trabajos mecánicos y no creativos. Dichos estudios podrían comenzar examinando cómo la tecnología ya está transformando el lugar del trabajo, cambiando la naturaleza de las habilidades, incluso en sectores que tradicionalmente han estado aislados de la automatización. Por ejemplo, un modelo de computadora puede intentar predecir pérdidas del mercado de la vivienda entre los próximos 10 años, contando y analizando cantidades de datos que son insondables para la mente humana, aplicando las tecnologías de Learning Analytics como tecnología que ya está instaurada hace muchos años y al que no le hemos querido seguir la pista. Como el derecho, otras profesiones que alguna vez parecieron alejadas de la esfera tecnológica también están relacionadas con su invasión. Por ejemplo, las empresas de medios de comunicación, las empresas públicas y los especialistas en marketing, que hoy han empezado a usar la inteligencia artificial para poder generar macrodatos y software que les permita llenar las vistas de los ojos humanos de todos los productos que den estilo de vida y les dé consumo. La industria y los medios de comunicación están dirigidos por robots.
se ejecutan en computadoras y algoritmos, o sea que ya estamos sometidos por las máquinas. Y allí, con esos algoritmos y segmentaciones, hacen un ejercicio que compone la creatividad, que implica qué hace y cómo aplicar esa información. O sea que las máquinas nos dan la data y nosotros somos quienes decidimos qué hacer con ella. Son desafíos de la investigación del doctorado en educación y sociedad, de un subsistema que se posiciona no para la universidad, sino para la región y para el mundo, y que implica pensar en este mundo tecnologizado. La educación, modelos de aprendizaje para el futuro, que es donde estamos hoy en esta discusión. Tal como lo hemos analizado a partir de las reflexiones de Joseph Owen sobre los desafíos que nos hacen a prueba de robot, requiere hacerse un llamado a la educación y a la sociedad para reconfigurar su papel más allá de lo instrumental, mecánico y automatizado. Esto implica, tal como lo ha estado deconstruyendo y construyendo la Facultad de Ciencias de Educación, el doctorado en Educación y Sociedad, la Universidad de La Salle, RIA, Claxo y todas estas discusiones que se han generado en Latinoamérica y en el mundo. En clave de estas discusiones quedan inquietudes como cuáles son los desafíos que enfrenta la educación y la sociedad en un mundo tecnologizado y qué implica investigar sobre ello. Lo primero, las capacidades cognitivas que implica la creatividad y la empatía social. Para hacer esto, el contexto escolar debe reconfigurar sus prácticas de aprendizaje más que de enseñanza bajo el paradigma de los nuevos aprendizajes para el futuro. Y esto no implica que estemos evaluando el papel del profesor. Lo que nos está diciendo es, tenemos que empezar a pensar otras formas de generar aprendizajes que prepare a estas nuevas generaciones para los desafíos que ya he descrito. Desde la mirada de Owen, esto implica reconfigurar las prácticas de enseñanza para aportar al desarrollo de 4 capacidades cognitivas que van a servir para que las nuevas sociedades naveguen en un mundo tecnologizado que ya hace mecánica y automáticamente la producción de la información. El pensamiento crítico, que ahora está reconfigurado en la mentabilidad que todos necesitamos para analizar y aplicar ideas y para comprender y dominar sistemas complejos. ¿Qué implica desde mi área pensar cómo estimular esto? No cómo enseñar, cómo estimular. El pensamiento sistémico, que sirve para tener una percepción más amplia y precisa de los problemas, es decir, saber con más exactitud qué, cómo, por qué ocurre algo y cuáles estrategias debe considerarse a corto, mediano y largo plazo. Quiere decir que aunque algunos critiquen la resolución de problemas, el trabajo por casos, las hackatones, pues tenemos que prepararnos para esa resolución. Y esto implica girar el espectro pensando que no es el contenido programático el central, sino los problemas del entorno y cómo esos contenidos programáticos dialogan para esa resolución. El espíritu empresarial, que ahora supera esta discusión del emprendimiento e implica que está centrado en el acto de crear valor de forma original, en la capacidad de identificar una oportunidad y luchar por ella, de llevar a cambios, de reaccionar con intuición, flexibilidad y apertura. Pues allí están los youtubers. La agilidad cultural, ética y política como capacidad que permite a los estudiantes operar con destrezas en medios globales y apreciar los diferentes entendimientos y valores de las personas a nivel empático, sensible, colaborativo y humano. Y esto implica la discusión ético-política de la tecnología. Esto implica la discusión de lo humano, de poder entender las interseccionalidades y los problemas del entorno. Y finalmente podemos hablar de las nuevas alfabetizaciones. Quiere decir, ¿en qué vamos a alfabetizar? Y esas nuevas alfabetizaciones tecnológicas de datos humanas son la base humanística que ahora necesita y que desde ayer se ha dado en este espacio de discusión. Su plan de estudios básico en cierto sentido, pero no son suficientes para generar una agenda que permita educarnos en un mundo tecnologizado. Quiere decir que tampoco podemos pensar que la educación es exclusivamente ahora humana, porque nos hace a prueba de robot, sino que necesitan unas alfabetizaciones articuladas para poder entender la tecnología, pero sin perder la humanización. La primera de ellas es la alfabetización tecnológica, conocimiento de la matemática, las codificaciones y los principios de la ingeniería. ¿Se encuentra? Que este posicionamiento nos está diciendo que no estamos cerca de la tecnología, sino que hay que saber situarla.
Las personas necesitan conocimientos tecnológicos si quieren comprender la máquina y los usos de las máquinas. Nada más nuestros computadores y nuestros computadores implica comprender cómo funciona. De la misma manera que hace 100 años los trabajadores de las fábricas necesitaban comprender la estructura básica de los motores para explotar al máximo su capacidad productiva, nosotros necesitamos comprender los principios elementales dentro de nuestros dispositivos. Esto nos permite implementar software y hardware a máxima utilidad, maximizando nuestros poderes para lograr y crear. La alfabetización de datos, que es la capacidad de comprender y utilizar el Big Data a través del análisis. Al comprender tanto la interpretación como el contexto de alfabetización, ya voy a terminar, señor presentador, de datos que nos permite encontrar significados en la abrumadora avalancha de información y tomar decisiones con ella. Y finalmente, la alfabetización humana, que es la que hemos discutido acá hoy, y que nos prepara para el medio social, basándonos en las correlaciones que descubrimos, que podemos comprender el significado real de la información y luego extrapolar predicciones precisas a partir de ellas. El análisis de estos datos pueden prever cómo como humanos podemos intervenir el mundo y las urgencias de la supervivencia humana. Por tal razón, estas alfabetizaciones humanas nos ponen en un paradigma muy importante y es invitarnos hoy a que a partir de este recorrido que fue leído, pero que simplemente es la recolección de las prácticas, es invitarlos a pensar y a posicionarnos cuando hablamos de tecnología. Invitarlos a no dejarnos distraer por la IA, porque la IA es una máquina más. Las misiones son más profundas. Tenemos que preparar a nuestros jóvenes y nosotros mismos para un mundo tecnologizado. Y esto implica, como lo ha dicho en el subsistema, profesores e investigadores en el contexto tecnosocial tendrán un reto de descifrar estos campos de investigación y a partir de allí poder ubicar cómo el ser humano puede seguir navegando en un mundo tecnologizado. Gracias. A la doctora Isabel, muchas gracias. Creo que todos quedamos, primero, creo que muy claros en que este tema de la inteligencia artificial no es un tema nuevo, que es un tema que ya se viene trabajando, sobre el cual se viene pensando. Creo que es una primera idea, me parece. Una segunda idea tiene que ver con esa mirada, creo yo, esperanzadora y propositiva que hace la doctora Isabel respecto a la inteligencia artificial y sus mediaciones, sus finalidades y los usos que le podemos dar. No se trata de instrumentalizarla per se, no se trata de caer en un apocalipsis que ahora entonces nosotros todos vamos a ser despedidos y llegó el fin de los tiempos para la docencia. No, nada de eso. Creo que la doctora Isabel nos sitúa en un terreno de perspectiva propositivo, esperanzador, sin dejar de ser crítico. Y fíjense que nos habla del pensamiento crítico para el uso de la inteligencia artificial, del pensamiento sistémico, de la formación de sociedades de creatividad y de agilidad cultural. Creo que esos son escenarios que nos permiten pensar muy bien la cuestión. Dado que tenemos un minutico, no sé si de pronto alguna persona quiera hacerle alguna pregunta, inquietud a la doctora Isabel, porque creo que ha sido muy rica su presentación. Vamos a dar dos para preguntas, por favor, concretas. Disculpe, doctora, abusamos de usted. Y para respuestas en lo posible muy concretas. Señora, por favor. Joana, por favor. Para que se pueda escuchar la pregunta y así micrófono. Espérate que te ponga esta que nos hace para es para que escuchen los que están al otro lado, en el otro ciberespacio. Aquí puedo responder. Buenos días para todos. Doctora Isabel, realmente
lo que nos acaba de compartir es un tema muy interesante y aún más interesante que se desprende de las propias experiencias que se han venido construyendo en la universidad, que tú recoges allí en ese planteamiento y además en algo muy articulado, muy esencial, que es el doctorado en educación social de la facultad. En ese orden mi pregunta, como le decía el profesor Rodolfo, muy concreta, quisiera que nos compartieras esta teoría, eso que tú has venido construyendo, esta experiencia, cómo emerge y cómo se sitúa en el doctorado en educación social hacia los estudiantes y cómo lo llevan a la práctica, porque el tema del discurso, el tema de la teoría y el tema cómo queda plasmado en los diferentes textos es un momento. Pero el otro momento y el desafío para el doctorado es cómo nuestros estudiantes allí realmente en territorio, porque los estudiantes del doctorado son de distintos territorios, realmente permean e impactan los territorios. Si bien un doctorado tiene como propósito correr las fronteras de conocimiento, pero realmente como desde esas fronteras y esos textos impactan los territorios, ellos ponen en escena toda esa claridad que nos muestra que no solo es una herramienta de inteligencia artificial, sino que hay discusiones y tensiones aún más profundas. Okay. Muchas gracias. ¿Varias o contesto? De pronto, si usted le parece, señor, voy a hacer una pregunta y sobre las dos, una simple. Okay. Esta es un esferito. Sí, Yo puedo rayar. la pregunta va un poco en la distinción que se hace, por un lado, con el concepto de tecnosociedad, para hacer referencia a la sociedad actual, cuando técnicamente, como se comentó previamente, la tecnología ha estado con nosotros desde que somos seres humanos. Y al mismo tiempo una suerte de minimización de la inteligencia artificial como el fenómeno actual que es. O sea, ¿cómo es que distinguimos la sociedad actual como tecnosociedad y al mismo tiempo minimizamos la tecnología que nos está distinguiendo? Y por otro lado, un comentario rápido, me preocupa un poco dos comentarios que se hicieron en la presentación, en el sentido que los profesores afectados solo iban a ser los profesores con ese énfasis en la mecanización y la liberación de los empleados que están trabajando en trabajos rutinarios. Pero lamentablemente es mi impresión que la mayoría de los profesores de los sistemas educativos nacionales, al menos en América Latina, están enfocados en trabajos en los aspectos mecanizados de la educación. Y la gran mayoría de los empleados también en América Latina están precisamente realizando trabajos mecánicos. Entonces, ¿qué va a pasar con ese gran segmento de la población que resulta afectada? Porque pareciera una postura desde lo que estamos afuera, desde lo que podemos mirar desde arriba, cuando hay un montón de gente que va a estar afectada precisamente porque está haciendo eso que estamos cuestionando. Y una pregunta para La el profesor Jairo, que quiere hacerte una pregunta, doctor Isabel. de una vez si las respondo así. ¿Sí? Yo quiero hacer un comentario, y es un comentario más enfocado a un llamado a ver un poco lo que está ocurriendo en nuestra facultad. O sea, hace unos años veníamos hablando efectivamente de estos temas de mediaciones tecnológicas, de ambientes, de instrumentos. Me parece que en ese momento era supremamente oportuno por las contingencias y las demandas sociales. Pero los que llevamos aquí ya un buen tiempo, no sé si logramos advertir el salto cuántico que estamos dando, porque al revisar y al mirar todo este trabajo que se ha hecho en los últimos años, creo que ya no podemos ni siquiera hablar de un grupo o un equipo, sino de toda una línea en tránsito de subsistema que, si bien fue inspirada en unos trabajos iniciales que hizo la doctora Isabel y su equipo, hoy ha permeado la facultad entera y, por qué no, la universidad. Entonces, en este momento podemos decir con mucho orgullo, desde esa mirada incluso que nos hizo Humberto Eco que me trajo hoy mucho a la memoria Isa con su reflexión, esa idea de lo apocalíptico y lo integrado. Yo creo que muchos de nosotros lo leímos en algún momento.
y que nos hacía ver precisamente cuánto de humano tenemos y cómo sin desconocer estos procesos importantísimos de las tecnologías en su papel mediador, pues hay que ir mucho más allá. Y creo que esa es la provocación, la invitación que nos está dando la doctora Isabel, que desde luego hemos acogido y es muy desafiante, esperamos lograr en algún tiempo no muy lejano, con el trabajo que estamos haciendo a nivel de investigación, poder mostrar con mayor, digamos, evidencia muchos de los desafíos que nos están proponiendo. Muchas gracias y felicitaciones. Vamos a la última, un acto de Mario. Voy a intentar. Gracias, profesor, muy amable. Sí, de acuerdo, estamos trabajando en varios grupos y por varios proyectos, pero quisiera una pregunta, profe, a partir de la lectura que usted ha hecho de ese texto. El autor habla desde su experiencia en una universidad técnica y desarrolla toda la idea hacia el mundo de las universidades. ¿Cómo crees que se puede interpretar eso en esta cultura, en este espacio en el que, pues, para algunos la tecnología todavía hablan de nativos digitales, todavía hablan de que no es que estamos apenas alcanzando, y hay otros que incluso ya se atreven a pagar todo el dinero con tal de obtener los beneficios de inteligencia artificial y que nadie lo nota, saltándonos la didáctica correspondiente y la reflexión? Gracias, muchas gracias. Acto de magia. Voy a intentar. Tiene 10 Bueno. minutos. Tiene 3 minutos. No me presione. Bueno, frente a la pregunta sobre cómo está llegando esto a los territorios, esto no es nuevo. Nosotros venimos trabajando desde 2014 en las trayectorias de ese proceso. Y la primera forma en cómo ha llegado a los territorios fue con un ejercicio que eran modelos didácticos mediados por las tecnologías, donde se mapeó la práctica de maestros y maestras que estaban articulando la tecnología a sus instituciones. Pero la discusión de fondo no podía quedar allí, porque si no quedaríamos en una discusión de la instrumentalización de la tecnología desde el marco didáctico, y allí esto empieza a crecer, ¿no? Porque cuando empezamos a mapear qué era la tecnología, pues la tecnología, al final los profesores usaban estas mediaciones, pero lo que estaba pasando era que estaban pensando en problemas sociales y del contexto. Por supuesto, esto se amplía y ya se convierte en ese subsistema cuando llego acá, traigo esta trayectoria, pero aquí hay otra trayectoria y tengo que hacer toda esa combinación, ¿no? De cómo viene este ejercicio. Entonces, lo que tú ves acá y esta discusión no es ciencia, es el mapeo de la práctica de maestros y maestras de Latinoamérica que he tenido el honor de acompañar en sus investigaciones. Y a partir de ahí hay toda esta articulación. Eso es un camino. El otro camino, hay unas producciones ya publicadas que muestran la práctica de esos ejercicios en estos, sobre todo en Latinoamérica, y que los ha puesto en diálogo con otros países. Los laboratorios de ciencia y tecnología que tiene Colombia también nos ha permitido por ahora ser respetuosos y acercarnos. Y que eso implicaba acercarnos en reconocer cómo se está haciendo innovación territorializada. Esto implica líderes sociales que en los laboratorios van a los territorios a resolver problemas del contexto. Cata, Envigado y otros laboratorios del país están viendo a resolver problemas reales. Por ejemplo, los laboratorios de tecnología en Medellín lo que hacen es usar las formaciones tecnológicas para rescatar a los jóvenes de los conflictos sociales que viven allí. Y digamos que actualmente son instituciones que tienen 8.000 o 10.000 estudiantes en curso, pensando, digamos, transformando su vida por medio de la formación tecnológica. Las comunidades mixtas de investigación, formación e innovación nos permiten reconocer la práctica en territorio y no es una práctica del doctorado, es una práctica, una apuesta ético-política de nosotros en la facultad y en la universidad para poder entender los problemas del entorno y el papel de la tecnología en ella. Las redes que estamos articulados como RIAD, como CLASCO, como EUTEC, que en este momento está reunido en México y que tiene unos diálogos premarqués con los temas de la didáctica, con ellos también tenemos unos diálogos y nos estamos viendo a nivel mundial cómo vamos a asumir esto. 8 tesistas, estudiantes de doctorado que están ya articulados y por ahí hacen y pican en los otros 6 en menos de año y medio, implica que estas discusiones son muy relevantes. Pero lo más interesante de esos tesistas es que varios de ellos no son del área de la educación, son enfermeros, son rehabilitadores físicos, se dice así rehabilitación física, sin de corregir. Muy bien, que están pensando en la educación y la sociedad usando la tecnología. La discusión, por ejemplo, que está haciendo Clara, que está entrando, que es una enfermera, pensando qué está pasando con la formación de la tecnología en la educación médica en un mundo tecnologizado, con el caso de Cindy, cuando ella se pregunta con la condición situada en la tecnología usando la simulación. O
O sea, que de fondo hay unas discusiones sociales y políticas de la formación. Bueno, y ahí hay otros y otras que también están dedicados en los dispositivos, en las tecnologías inmersivas y todo eso, pues para todo hay, porque la tecnología está allí puesta. También están, digamos, en la pregunta sobre lo tecnosocial, ha sido un posicionamiento, digamos, que surge propio en el 2018, cuando yo me invita a la Universidad de La Sabana a dar competencia digital a estudiantes de pregrado. Y mi posicionamiento era que no fuese instrumentalizada, sino que viéramos qué pensaban los jóvenes sobre los problemas del entorno y cómo las tecnologías entran allí. Y allí, efectivamente, los jóvenes hicieron proyectos de orden social, político, educativo y ambientales, donde usaban las tecnologías para poder pensar en esa conciencia ético-política de su papel como ciudadano en esos problemas. De allí emerge este concepto tecnosocial que me falta todavía mucha carne. Pero que si tú lo contrastas con la mirada tecnosocial en Europa, sobre todo en Málaga, la discusión tecnosocial es meramente instrumentalizada y hay unos congresos que muestran cómo las máquinas están ayudando a hacer mediaciones. Nosotros posicionamos lo tecnosocial como una categoría transversal que está pensando en la formación ético-política de la educación en un mundo tecnologizado, cómo la pedagogía comprende los problemas del entorno y la tecnología entra a mediar esos problemas. Entonces, ahí estamos. Por supuesto, el llamado que hago y que seguramente toma distancia con Jairo, con otros, contigo tal vez, es que efectivamente no podemos desconcentrarnos de pensar que la inteligencia artificial es la discusión ético-política, ese es el llamado, sino que la inteligencia artificial, como el Second Life, como la realidad aumentada, como la robótica, como todas estas mediaciones, pues hacen parte de esos elementos que podemos explotar en la escuela, pero que sí está claro de que a futuro quitará, pondrá a un lado en el marco laboral a la gente que es trabajos mecanizados, automatizados, y ya lo estamos viendo. Por ejemplo, en las universidades, cuando ya no tiene vigilantes que cuidan las puertas, sino que hay máquinas, los mismos centros comerciales, es el primer llamado a que eso está sucediendo. ¿Qué implica? Que tal vez esta generación de personas que están trabajando en carreras técnicas o en labores técnicas van a poder transitar hasta su vejez en esa labor, pero los jóvenes debemos prepararnos para que haya otras labores que les permita posicionarse en la creación y en la innovación. Eso es como el ejercicio. Con respecto a eso que pregunta el profesor Jairo sobre qué está pasando con lo didáctico, el artículo que se publicó que es sobre modelos didácticos mediados por la tecnología, que fue el primero que posiciona esta discusión, que se publicó en Reino Unido, tiene 3 modelos didácticos de discusión, una a partir de los ambientes, una a partir de los recursos y una a partir de las estrategias. Cada uno de esos modelos tiene unos posicionamientos sociales y políticos, o sea, el por qué y para qué enseñar, y el papel de la educación allí. En los modelos didácticos centrados por los recursos para la enseñanza está la inteligencia artificial, que no es otra cosa más que los seres humanos que les interesa la emancipación de la educación. Aquellos que aprenden con modelos didácticos mediados por los recursos para la enseñanza, no les interesa la mediación del profesor, les interesa vivir experiencias propias. Comparemos la inteligencia artificial con los videojuegos. A nadie le gusta que se sienten a explicarle cómo jugar el videojuego. A punta de ensayo y error se van logrando los aprendizajes. Así está pasando con estas tecnologías. Por supuesto, el llamado que has hecho es a que reflexionemos didácticamente cómo está sucediendo y esos modelos dan un posicionamiento inicial de qué hacer con estas tecnologías, porque ya se ha superado Second Life, realidad aumentada y robótica, y ahora tenemos allí en el diálogo la inteligencia artificial a nivel didáctico. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a la doctora Isabel, muy amable, a ustedes gracias. Entonces, ¿qué viene a continuación? Por favor, las mesas de trabajo. Ya ustedes consultando inclusive toda la información que está disponible y los códigos pueden acceder a todo tipo de información. Entonces, por favor, pasamos a las mesas de trabajo con una petición que las preguntas que hagamos en las mesas de trabajo las dejemos al final. Es decir, que no hagamos presentación, preguntas, sino escuchamos las presentaciones en las mesas de trabajo y hacemos unas preguntas. A ustedes gracias y entonces seguimos mesas de trabajo y pausa para el café. Buen resto de día. Gracias. Jairo, ¿tú tienes allí la información de las mesas?
Aquí pueden, en este QR pueden consultar la información de las mesas, por favor. Ahí dice programación de mesas. No se olviden de las evaluaciones, de los pósters. Y también la evaluación de los pósters, por favor, todo está enviado en códigos QR para que ustedes lo utilicen. En este momento entonces las invitamos a consultar las mesas de trabajo y desplazarse hacia allá. Muy amables, y nos reencontramos acá a las 2 de la tarde, por favor. Gracias. En redes Pensar Educar. Paréntesis, toda la información que hemos compartido aquí en el Congreso, el texto que nos dio ayer el profesor Wilson, todos los paper ponencias se están compartiendo ya por las redes del Congreso. Redes del Congreso que son Pensar Educar, el anterior Twitter, ahora x.com, la etiqueta Sitio Disalle y en Edudisalle. O si no, pues nos escriben al correo sitioeducativo@lasalle que le hacemos llegar toda la información. Muchas gracias. Ya algunas mesas están instaladas y solamente nos están esperando a ustedes. Bienvenidos. No, pues compañeros, gracias.